Ahora vamos a hablar con el doctor Adolfo García. Adolfo tiene una particularidad. Es doctor en letras, por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, pero su especialidad es neurolingüística. O sea, en algún momento tuvo que haberse producido un salto, ¿o no? ¿Qué pasó? Bueno, sí, sucedió así, digamos. Mi formación de base es la lingüística, ¿no? Pero en realidad fue distinto el derrotero de mi titulación, si querés, de lo que fue mi formación intelectual, en ese sentido. Entonces mi primer título fue de traductor, luego fui profesor de inglés, y en el decurso de esas carreras me fui familiarizando con la lingüística, descubrí que se podía tomar el lenguaje y además de utilizarlo y malograrlo muchas veces, uno podía tomarlo como objeto de indagación científica, y comencé a hacer mis primeros palotes en lo que era la investigación desde las perspectivas más tradicionales de la lingüística, ¿no? Y algunos de esos primeros trabajos que escribí, aún como estudiante de grado, que se publicaron, llegaron a manos de un grupo de neuropsicólogos en Nueva York, que me convocaron a sumarme para un equipo multidisciplinario que tenían para hacer investigación sobre el lenguaje desde una perspectiva neurocientífica, y eso fue un quiebre para mí. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que les interesó a ellos? ¿Qué de lo que había escrito usted les interesó a ellos, no? Bueno, básicamente el hecho de que muchos de esos trabajos originales abordaban la cuestión del bilingüismo. ¿En qué sentido? Porque que haya personas bilingües, digamos, esto es más o menos estándar, no solamente en Estados Unidos, qué sé yo. Hay otros países en el mundo donde eso sucede. En la Argentina pasa menos, aunque en realidad depende de la zona fronteriza, sí, porque la zona con la frontera con Brasil, con Paraguay, bueno, con Chile no, porque coincidimos en el lenguaje. Pero la pregunta es, ¿por qué objeto de estudio? ¿Dónde está el problema? Si es que hay algún problema. Problema no en el sentido de algo a solucionar, ¿no? Sino en el sentido de algo a indagar científicamente. Pero ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos? Varias. La primera y la más fundamental es qué entendemos por bilingüe. Yo asumo, por ejemplo, Adrián, que el concepto que subyace a tu pregunta, a tu intervención acá, de bilingüismo no es el mismo que yo tengo en mente, por ejemplo, ¿no? Esa concepción de que bilingüe es solo aquel que maneja ambas lenguas al mismo nivel de competencia es obsoleta. Y hoy tenemos una concepción mucho más amplia de bilingües, donde entran personas con distintos niveles de competencia, con distintos modos de apropiación de la información lingüística. Como vos decías, una cosa es empaparte de esa lengua en entornos naturales mediante adquisición incidental, y otra cosa es sentarte y tomar clases y pensar metalingüísticamente en lo que estás incorporando, ¿no? Parece una distinta forma de incorporar conocimiento. Son distintas formas, ¿no? son totalmente distintas. Los circuitos cerebrales que intervienen en la apropiación de esa información es distinta, pero lo interesante también es que mediante la exposición sostenida y el uso sostenido de una lengua extranjera, uno puede hasta cambiar las áreas cerebrales que se encargan de procesar esa información. Pero por ejemplo, hay como distintos hitos etarios, yo diría. Etarios. Claro. Entonces, por ejemplo, un punto crítico para la sensibilidad a distinguir fonemas de una lengua extranjera se da más o menos entre los 10 y los 12 meses de vida. Hasta ese momento... Explica un fonema, ¿qué es decir? ¿Un sonido? Digamos un sonido, la representación mental de una familia de sonidos, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir acá, no sé, Pablo, 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 y ninguna de esas P, o de las A que mencioné, fueron físicamente iguales. Ahora, todas vos las reconociste como instancias de la P, por decirlo así. Ese es el fonema, esa categoría abstracta que reúne distintos fenómenos más o menos similares, ¿no? Del mundo perceptivo. Entonces, esa habilidad para discriminar fonemas, si vos no podés discriminar un fonema de otro, no podés reconocer una palabra. Entonces, esa habilidad para discriminar fonemas de una lengua o de otra tiende como a fosilizarse y especializarse para la lengua del entorno alrededor del primer año de edad. Hasta el primer año de edad, los niños son capaces de reconocer diferencias fonémicas entre cualquier lengua. No importa si yo les presento fonemas del español, el chino, el japonés, distinguen esas diferencias fonémicas. A partir de los 12 meses de edad, ya el oído empieza a devenir sordo a los contrastes que no pertenecen a la lengua del entorno. Y así hay distintos hitos, ¿no? Por ejemplo, hasta los 5 o 7 años de edad es un momento óptimo para la adquisición automática, no reflexiva, no consciente de información gramatical. Por ejemplo, las habilidades fonológicas son muy buen predictor de la dislexia. Por ejemplo, generalmente los chicos disléxicos, digamos un trastorno más o menos selectivo en las capacidades de lectura, tiene una alta correlación con las deficiencias en procesamiento fonológico. Por ejemplo, determinar qué sílabas suenan parecido o cómo se pronunciaría una palabra si le sacas un sonido, que son habilidades fonológicas y son predictoras del nivel de desempeño lector de los chicos. Tengo una pregunta respecto de pensar.
O sea, ¿cuándo y en qué momento una persona incorpora un segundo idioma? ¿En qué piensa? Pensamos, pongo el ejemplo castellano y español, castellano e inglés, simplemente porque me parece que en la Argentina o en Estados Unidos mismo es el caso más, digamos, más claro. Digamos, yo me di cuenta, por ejemplo, que había aprendido a hablar en inglés cuando me di cuenta que pensaba en inglés. Hasta ese momento, hasta bastante adentro de mi instrucción, no me había dado cuenta. Yo creo que pensaba en castellano y traducía. Claro. Ahora, cuando hablo en inglés, pienso en inglés. Claro, claro. Ahora, eso supongo que es una diferencia. ¿Cómo la viven ustedes? ¿Qué dice la ciencia? Se ha estudiado mucho, y esto que vos referís, digamos, de modo anecdótico, de hecho se ve confirmado por varios estudios, digamos, en los que vos ves bilingües de muy bajo nivel de competencia en su lengua extranjera, ¿no? Que tienen 1 año, 2 años de estudio de esa lengua. Vas a ver que hay distintos paradigmas experimentales que uno puede utilizar, y descubrís que cuando tienen que procesar una palabra en su lengua extranjera, digamos, llegan al significado, pero por el peaje del equivalente en la lengua nativa. ¿Hay una traducción en el medio? Hay una traducción en el medio que es consciente, es inconsciente, perdón, automática, y se da en umbrales temporales muy cortitos, digamos por debajo de los 400 milisegundos se da ese proceso, o sea, sucede por debajo del umbral de tu conciencia. ¿Eso se mide? Eso se mide, lo podemos medir con, sobre todo con electroencefalografía de alta densidad, con potenciales evocados. Pero luego, digamos, el sistema se va consolidando a medida que vos utilizás más esa lengua, y de repente esas unidades léxicas de la lengua extranjera pueden acceder directamente al significado, y ya no hace falta ir por la colectora de la lengua nativa, digamos. Y sí, estas son cosas que uno puede estudiar científicamente, neurocientíficamente, mediante técnicas como la electroencefalografía, con resonancia magnética funcional, e incluso con medidas más modestas y típicas de la ciencia cognitiva, como la medición de tiempos de reacción. Cuánto tarda una persona en reconocer que una palabra es equivalente de otra, por ejemplo. Ahora, si una persona, yo me anoté un ejemplo, si yo escucho la palabra saltar, por ejemplo, la palabra saltar, por un lado, yo sé lo que significa saltar, pero al mismo tiempo creo que leí que decía que lo que sucede es que uno está articulando con lo que significa saltar, como si estuvieran activándose neuronas motoras, como si yo estuviera a punto de saltar o me imagino saltando. ¿Es así? Es así, exactamente. No siempre se supo que era así. Ajá. Y hubo muchas corrientes pioneras en la lingüística y en la ciencia cognitiva en sentido más amplio que presentaban el significado de las palabras, el significado lingüístico, como si estuviera disociado de otros sistemas neurocognitivos, sensorio-motrices de más bajo nivel. Ahora lo que sabemos es que eso no es así. Entonces, el ejemplo que hace es muy bueno. Hay estudios de neuroimagen, por ejemplo, que te muestran que cuando una persona escucha una oración que alude a un movimiento corporal o una palabra suelta, como saltar. Fuego ya sería un sustantivo, digamos. Porque era un verbo. En principio los verbos son, también hay estudios con sustantivos, pero digamos, la evidencia más contundente viene con verbos. Ajá. Cuando vos escuchás el verbo saltar, parte de las neuronas, de los circuitos neuronales que se activan y contribuyen a tu comprensión de esa palabra son los mismos que se activan cuando vos físicamente ejecutás la acción del salto. Qué notable. Es sorprendente, tiene implicancias teóricas porque echa por tierra muchos modelos que planteaban que el significado lingüístico flotaba como una nebulosa distinta de otros tipos de información que el cerebro guarda, ¿no? Ajá. Pero también tiene implicancias clínicas, y eso es una de las líneas que estamos abordando en el laboratorio. ¿Implicancias clínicas en qué sentido? En el sentido de que tenemos varios estudios que sugieren, esto es una apuesta por ahora, que podemos utilizar este tipo de verbos, lo que nosotros llamamos lenguaje de acción, como una ventana hacia el estado general del sistema motor en el cerebro. Entonces, hay patologías, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Huntington, que se caracterizan sobre todo por síntomas motores, ¿no? Los pacientes tienen rigidez, movimientos lentos. Uno, por ejemplo, puede ver que el paciente empieza a tener estos síntomas motores tal vez a los 50 años, 55, 60 años. Pero el proceso neurodegenerativo, la atrofia paulatina del cerebro, tal vez haya comenzado hasta 15, 20 años antes. No tenemos cura para estas enfermedades, pero todavía, y tal vez en algún momento, tal vez no, es un espacio de incertidumbre para ahora, pero lo que tenemos son distintas herramientas, formas de tratar de detectar tempranamente ese proceso neurodegenerativo antes de que tenga manifestación clínica. Entonces, aun si no podemos curarlo, cuanto antes lo detectás, tenés una mejor ventana para intervenir con un plan de rehabilitación. Y lo que estamos haciendo... Pero rehabilitación, ¿en qué sentido? Si no tiene, así como está planteado, parecería como no tiene cura. Yo le descubro algo que le va a pasar a alguien dentro de 15, 20 años y ¿qué le digo? Le aviso que le va a pasar.
podés empezar a hacer un montón de intervenciones desde terapia, desde intervención farmacológica. Por ejemplo, para el Parkinson se utiliza el levodopa o agonistas de dopamina. Dopamina, ¿no? Exacto. Y uno lo hace proactivamente, aún sin tener una evidencia clínica, ¿le da a alguien dopamina? A ver, insisto en esto. Esto por ahora es una apuesta. Y todavía, a ver, la idea es esta. Esto que yo te comentaba, ¿no?, de que las palabras resuenan en los circuitos motores a los que aluden, eso pasa en un cerebro normal perfectamente. Nosotros tenemos una prueba en el laboratorio. Esto es una línea de investigación que encabeza el director del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias, de INECO, el doctor Agustín Ibáñez, y tenemos un conjunto de publicaciones. La última la encabezó una gran investigadora, Margherita Meloni, donde lo que hacemos es lo siguiente, es una prueba sencilla. Yo te presento oraciones, ¿sí? Y las oraciones todas terminan con un verbo. Algunas de esas oraciones tienen un verbo que denota acciones de mano abierta, como saludar, acariciar. Y otras terminan con oraciones de verbo son de mano cerrada, como martillar o golpear. Y hay otras que no tienen sentido. Yo te presento la oración y te digo, en cuanto termines de leer la oración, presiona un botón si tiene sentido. Bueno, ahora la clave es esta. En una condición, yo te voy a decir que presiones un botón, que es un botón grande, con la mano abierta. Y en otra condición te voy a decir que la presión es con la mano cerrada. En cerebros normales, cuando hay compatibilidad, cuando vos presionás el botón con mano abierta y la oración era de mano abierta, lo haces significativamente más rápido que cuando la condición es incompatible. Cuando respondes con mano abierta a un verbo de mano cerrada. Eso pasa en los cerebros normales, está muy sistemáticamente documentado. Hay muchísimos ejemplos de eso, no necesariamente así, ¿no? Digamos, por supuesto. Uno pone personas blancas, negras, cuando hay armas, o sea, esto está recontra estudiado. Pero lo interesante de esto es que esta conexión en particular apunta a la conexión entre una respuesta motora y el procesamiento del lenguaje de acción. ¿Qué pasa cuando haces esta prueba con pacientes de Parkinson o de Huntington? Ese efecto desaparece, está anulado. Y lo más interesante, en un estudio... ¿Pero qué quiere decir? O sea, que hace lo mismo. No hay facilitación. O Responde sea, no a hay la misma diferencia. velocidad, no hay diferencia de tiempo, exactamente. ¿Y cuál es la conclusión que ustedes...? Esto lo hemos visto con pacientes en etapas muy tempranas de la enfermedad, y en un estudio hicimos eso y aplicamos la misma prueba a parientes de primer grado de los pacientes. ¿Y tienen publicado eso así? Está todo publicado, sí. Y este estudio que te cuento es con enfermedad de Huntington, que comparte muchas características, no todas obvio con Parkinson, y lo que ves es que en los hijos de los pacientes, que aún no tienen ninguna manifestación clínica de la enfermedad, ni nada, también está anulado este efecto de facilitación. Lo cual nos sugiere que puede ser como una ventana para detectar preclínicamente esa enfermedad. Aquí Adolfo nos trajo un libro que acaba de coescribir con Agustín Ibáñez, que debe ser el jefe. Exacto, sí. El libro se llama ¿Qué son las neurociencias? Lo publica la editorial Paidós y la editora de todo esto es Nora Barr, ¿no es así? Exactamente. ¿Y cuál es la idea? ¿Qué es lo que alguien que lee el libro, qué aprende? No hace falta que me diga puntualmente porque si no hay que leer el libro, pero ¿sobre qué versa el libro? La idea es contribuir a lo que se llama la apropiación social de la ciencia. Es un libro de divulgación. Es un compendio, digamos, de conocimientos neurocientíficos sobre memoria, lenguaje, cognición social, sobre enfermedades cerebrales, que no presupone ningún conocimiento previo por parte del lector. Entonces uno se informa, que dice, ¿qué son las neurociencias? Una persona que al principio no sabía y cuando termina de leer puede en principio tener una idea básica de qué son y qué estudian las neurociencias. Ese fue nuestro objetivo. Si hemos hecho la tarea medianamente bien, ese debería ser el resultado. Pero está pensado, exacto, para personas que no tienen ningún conocimiento previo. Se llama Adolfo García y estuvo aquí en Científicos Industria Argentina. Gracias, Adolfo.